Se dice que la política es la segunda profesión más antigua del mundo, bromeaba Ronald Reagan en 1977. He acabado dándome cuenta de que guarda un gran parecido con la primera. Con el permiso del hombre que se convertiría en el 40º presidente de Estados Unidos y de la lógica, bien podría decirse que la segunda profesión más antigua es en realidad anterior a la primera, porque puede sostenerse que comportarse políticamente es inseparable del hecho mismo de ser humano. La definición de Aristóteles de los seres humanos como zoa politica, animales políticos, parte de su concepción de que las personas se expresan más plena y propiamente en el contexto de la ciudad-estado griega, la polis, palabra de la que deriva política. La polis, por tanto, es el hábitat natural de los animales políticos, donde se relacionan y colaboran para establecer las leyes y crear las instituciones en las que se basan el orden social y la justicia. Y si los humanos son esencialmente políticos, la vida sin la política es imposible. La polis puede ser fruto de la colaboración cívica, pero el impulso que le pone en marcha es el conflicto. Si la gente no mantuviera opiniones diferentes, no sería necesaria la política. En un mundo de concordia absoluta o abrumadora opresión, la política no iría en ninguna parte, porque las desavenencias habrían desaparecido o habrían sido anuladas. La necesidad de vivir políticamente se debe a que no existe un acuerdo general acerca de cómo debe distribuirse las cosas buenas de la vida, o de quién debe ejercer la autoridad sobre quién, o de cómo se decide esa preeminencia. Como apuntó Mao Zedong astutamente, la política es la guerra sin derramamiento de sangre, un medio de resolver el conflicto sin recurrir a la violencia. El único acuerdo general en una sociedad abierta políticamente es el que sirve para tolerar la diferencia y en este sentido la política es el arte, o puede que la ciencia, las opiniones difieren, del compromiso. Dado que el desacuerdo es la esencia de la política, no haría justicia al tema de este libro si pretendiera justificar la selección concreta de 50 ideas políticas incluidas en él. Es más, teniendo en cuenta que la finalidad no es el lenguaje de la política, como afirmó Disraeli, ni siquiera pretenderé que el tratamiento de cada una de estas ideas sea definitivo. Simplemente quiero agradecer a mis editores. Libertad. En las democracias liberales de Occidente, la libertad suele considerarse el más básico de los derechos humanos, un ideal por el que merece la pena luchar y de ser necesario hasta morir. El gran valor atribuido a la libertad es un indicativo de las numerosas y enconadas batallas que se han librado para conseguirla, contra las iglesias que estaban dispuestas a matar para defender sus ortodoxias, contra el poder absoluto de los monarcas, contra la opresión de las mujeres y de los disidentes políticos, contra la esclavitud, el prejuicio, la ignorancia y un millar de cosas más. Desde las grandes revoluciones francesas y americanas, en la segunda mitad del siglo XVII, la libertad ha ocupado un lugar preeminente como principio definidor del liberalismo. Según John Locke, un teórico político cuya obra inspiró a los padres fundadores de Estados Unidos, garantizar la libertad es la justificación última de la constitución legal de un Estado. El fin de la ley no es abolir o constreñir, sino preservar y aumentar la libertad. La libertad de tener las opiniones políticas y religiosas que uno quiera, de expresar tales opiniones sin temor ni trabas, de decidir por uno mismo dónde y de qué manera vivir la propia vida. Tales son los premios de la libertad. Según la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776, la libertad, además de la vida y la búsqueda de la felicidad, es uno de los derechos naturales e inalienables de los que están dotados todos los seres humanos por igual. Es un derecho que no debe ser limitado, salvo
por las más poderosas razones, pero que tampoco puede ser ilimitado o absoluto, como el filósofo e historiador social inglés Ray H. Tawney apuntó en Igualdad 1938. La libertad para el Lucio es la muerte para los pececillos. La libertad sin trabas o licencia para cualquier cosa inevitablemente infringe la libertad de los demás. ¿Pero dónde trazar la línea? Los gobiernos suelen responder a las amenazas exteriores, como la guerra o el terrorismo, restringiendo las libertades civiles, y la consecuente erosión de la libertad es a menudo, en opiniones de sus críticos, no menos insidiosa que los peligros que supuestamente la justificaron. Libertad positiva y negativa. Ningún acercamiento moderno a la libertad puede pasar por alto la contribución seminal realizada por el filósofo político del siglo XX, Isaiah Berlin. Su análisis se erige alrededor de una distinción clave entre dos conceptos de la libertad negativa y la positiva. Tendemos a pensar que la libertad existe donde no hay restricción o coerción externa. Uno es libre en tanto no haya ningún obstáculo que le impida hacer lo que quiera. Eso es lo que Berlin denomina libertad negativa. Al reflexionar sobre las circunstancias en que es permisible que una sociedad restrinja tal libertad, Berlin respalda el principio del daño, asociado particularmente con el filósofo victoriano John Stuart Mill. Este principio estipula que el Estado debería permitir que los individuos actuaran como quisieran siempre que no perjudicaran los intereses de otros. De esta manera puede definirse un área de libertad individual, un espacio privado que debería ser sacrosanto e inmune a las inferencias exteriores. La libertad en este sentido es siempre un compromiso entre individuos que viven juntos en sociedad. Lo que significa la libertad, escribió el dramaturgo Tom Stoppard en el 2002, es que se me permita cantar en mi baño tan alto como para no interferir con la libertad de mi vecino para cantar una melodía diferente en el suyo. Ahora imaginemos una persona que tiene libertad en este sentido, pero carece de riqueza, educación u otros recursos mentales o físicos para ponerla en práctica. ¿Es tal persona completamente libre? Supongamos que hay cierto proceder que uno debería seguir y que seguiría si no se lo impidiera la carencia de los medios materiales necesarios o alguna deficiencia de personalidad o visión. De lo contrario, que carece en este caso es de lo que Berlin denomina libertad positiva, una forma de adquisición de poder o autonomía que le permita realizarse o cumplir su destino. Para Berlin, el problema de este tipo positivo de libertad es que presupone la existencia de tal destino, que hay en efecto un único camino acertado que uno debería seguir, para lo que solo hace falta que el mejor lado de su naturaleza se imponga. Es como si existiera algo esencial en la naturaleza humana que determinara qué es lo correcto que debemos hacer, y que la persona libre es la que expresa esa esencia. Pero ¿quién puede decir qué es este destino o esencia? El temor de Berlín es que una vez que ellos con autoridad, por lo general los visionarios y los fanáticos, adopten una opinión sobre cómo deben ser las cosas, asumirán como tarea propia fomentar el supuesto mejor lado de los demás y suprimir el peor, siempre por su propio bien. Tal gobierno paternalista pronto puede convertirse en tiranía, planteando un objetivo particular para la sociedad y priorizando una cierta forma de vida. Para sus ciudadanos, llegados a ese punto, los poderosos tienen que dar un paso muy corto para creerse con el derecho a ignorar los deseos de los hombres o las sociedades, a intimidar, oprimir, torturar en nombre o en favor de las esencias reales de la gente. La profunda desconfianza de Berlín hacia la libertad positiva estaba alimentada por las barbaridades del siglo XX,
en especial los horrores totalitarios de la Unión Soviética de Stalin, pero otros han adoptado una perspectiva más favorable sobre su potencial para la transformación y la realización personal. La defensa de la libertad. La puesta en práctica y la defensa de la libertad raramente se desarrollan sin problema. Estados Unidos, que se autoproclama portador de la antorcha de libertad, se vio mancillado por la esclavitud legalizada, prolongada durante casi un siglo después de haber ganado su independencia, y cuya práctica informal continuó en el siglo XX. En Francia, otro gran bastión de la libertad, la Serena y Bendita Libertad, que proclamaba un periódico parisino tras la caída de la Bastilla en 1789, se había transformado en el lapso de 4 años en el reinado del terror de Robespierre, en el que toda la oposición política fue aplastada y se guillotinó a unos 17.000 sospechosos de contrarrevolucionarios. En 1795, Thomas Paine escribió que aquel que quiere proteger su propia libertad debe defender hasta su enemigo de la opresión. Pero pocos se han dado por enterados de sus palabras. La excusa de los revolucionarios franceses para dejar de lado las libertades civiles era la amenaza de la contrarrevolución en el interior y la de los ejércitos extranjeros en el exterior. Lamentablemente, otros gobiernos posteriores, pese a sus declaraciones de amor a la libertad, han tendido a copiar el modelo francés, olvidando la advertencia del cuarto presidente estadounidense, James Madison. Los métodos para defenderse contra el peligro exterior se han convertido históricamente en los instrumentos de la tiranía en casa. En septiembre del 2001, tras los ataques islamitas del 11S, el presidente Bush declaró una guerra contra el terrorismo, que se suponía daría paso a una era de libertad. Pero cuando se promulgó una legislación represiva y los denominados combatientes enemigos fueron maltratados y torturados, a sus víctimas sumaron las libertades civiles y los derechos humanos. La idea en síntesis: la lucha por la libertad. Aquellos que cedieran su libertad esencial a cambio de una seguridad efímera no merecen una ni otra. Benjamin Franklin, 1755. Especulación libre y osada. Por encima de todas las demás libertades, dadme libertad para conocer, para expresarme y para argumentar libremente según mi conciencia. La diatriba del poeta inglés John Milton contra la censura incluida en su obra de 1644, Areopagitica, es uno de los alegatos más elocuentes en defensa de la libertad de expresión. John Stuart Mill recoge el testigo sobre la libertad, 1859, donde avisa del peligro de una cultura de prejuicios y la represión intelectual en la que el cuestionamiento y la crítica de las opiniones tradicionales se vean desanimados y los intelectos más activos y despiertos teman lanzarse a la especulación libre y osada sobre las cuestiones más elevadas. En un espíritu similar, el filósofo alemán Immanuel Kant se había quejado de que el intelecto necesita libertad para alcanzar la plena madurez. Nada se requiere para la ilustración más que la libertad, y la libertad en cuestión es la menos dañina de todas, a saber, la libertad de utilizar la razón públicamente en todas las cuestiones. Con mayor concisión, el escritor inglés George Orwell definió la libertad sencillamente como el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere escuchar. Aquellos que han apreciado la libertad por sí misma creían que ser libres para elegir y no para que elijan por uno es un ingrediente inalienable de lo que hace que los seres humanos sean tales. Isaiah Berlin, 1969. Cronología. 1644, Milton ataca la censura del gobierno en Areopagitica. 1690,
Se publica 2 tratados sobre el gobierno civil de Luc. Julio de 1776, Declaración de Independencia de Estados Unidos. Julio de 1789, Toma de la Bastilla. 1859, publicación sobre la libertad de John Stuart Mill. Octubre de 1958, Isaías Berlín imparte una conferencia titulada Dos conceptos de libertad. Septiembre del 2001, George W. Bush pronuncia el discurso sobre la guerra contra el terror ante el Congreso estadounidense.